El apóstol Juan tuvo una aparición, ya viejito, del mismo Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios ya no estaba ensangrentado, como lo habían visto años antes en una cruz. Ahora ese hombre llamado Jesús estaba transformado y estaba totalmente glorificado. El pelo lo tenía largo, blanco como la nieve, tenía ojos como de fuego, vestido con una túnica blanca que le llegaba a los pies, ceñido con un cinto de oro y con los pies como bronce bruñido. Esta es la imagen que tuvo el apóstol Juan de Jesucristo, por lo cual cayó a la tierra desmayado. Jesucristo se acercó, le puso la mano y le dijo: no temas, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. Escribe estas cosas, las que son, las que van a ser y las que han sido, porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando nosotros hemos visto pasar casi 20 siglos de civilización, nos damos cuenta cuántas profecías a nuestro alrededor continúan siendo falsas y engañando a la gente. Sin no ir tan lejos, el 21 de diciembre del 2012 no pasó nada, pero todos se enfocaron en que los mayas y que esto y que el otro y que Nostradamus. Otro tipo de profecías fue hace poco, para no ir tan lejos, hace un mes, que comenzó a creerse que el próximo papa, que era el número 112 después de Benedicto XVI, iba a ser negro, que se iba a llamar Pedro, porque un hombre llamado Malaquías en el siglo XIV o XV fue al Vaticano y tuvo visiones y escribió la historia de varios papas que se cumplieron las profecías. Sin embargo, hay una ley que vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 18, donde la Biblia dice claramente lo siguiente, para que nosotros sepamos cuando algo que oímos es verdad o no es verdad. Dice Deuteronomio 18, versículo 20, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice el Señor, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Dios nos ha hablado? ¿Cómo podemos saber que ese profeta es de Dios o no es de Dios? Muy bien, versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Dios y no se cumpliere lo que dice ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. En otras palabras, profetas como Nostradamus cumplió el 40% de sus profecías, mas no el 100%. Las profecías de Malaquías San Martín se cumplieron con varios papas, inclusive el carácter de ese papa. Pero cuando nos damos cuenta que ningún profeta fuera de la Biblia es exacto el 100%, sabemos que Satanás sabe precisamente el programa de Dios. Sabe que antes de que Cristo venga, va a haber un líder religioso, del cual vamos a hablar a continuación, que se va a levantar en Roma y que se va a unir a un dictador futuro mundial llamado el Anticristo. Y sabemos claramente que hace 2500 años la Biblia estableció las naciones que iban a formar el último escenario mundial. Y son las naciones, damas y caballeros, que ante nuestros ojos están formándose. La Biblia profetiza en Ezequiel 38 que se iba a unir Rusia, Irán, la China, Siria, Alemania y Turquía en contra de Israel. Y son las mismas naciones que en este siglo XXI están haciendo pactos para poder atacar a Israel en algún tiempo futuro. Tenemos claramente en la Biblia que no podemos encontrar absolutamente ningún error. Hace poco también el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció un chip que se iba a usar en febrero de este año. Era un chip que se iba a injertar aquí entre los dos dedos, milimétrico, o en el entrecejo, arribita de la nariz. Y este chip iba a contener la información del tipo de sangre, la dirección de la persona, a donde la persona había estudiado, sus cuentas bancarias. Imagínense nada más la tecnología a la que hemos llegado en el siglo XXI. Gracias a Dios que el chip no se pudo realizar, porque iba a ser para controlar las medicinas y los hospitales nada más.
no era para controlar la economía. Y pues comenzamos a ser bombardeados. Oiga, ¿qué piensan ustedes de este chip? ¿Que acaso Obama es el anticristo? No, no es el anticristo. Ahorita nadie puede decir quién es el anticristo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, este chip, aun cuando lo hubieran implantado, yo no hubiera tenido ninguna objeción de que me lo pongan. Me lo quieren poner, que me lo pongan. ¿Por qué? Porque los cristianos ya estamos marcados. Tan sencillo como eso, como lo vamos a ver también a continuación. Este chip lo van a hacer en el 2015 y van a comenzar a controlar a las personas en Estados Unidos para que nadie pueda, ¿verdad?, entrar a ningún hospital ni registrarse en ningún lado sin que esta persona pueda tener el registro y el control del gobierno. Muy bien, el número 666 que aparece en el pasaje que vamos a leer, Apocalipsis capítulo 13, es el número misterioso que la Biblia describe como la marca del anticristo. Dice Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento, versículo 15, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar al que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Damas y caballeros y personas científicos que nos acompañan, ateos que nos acompañan en esta mañana y los que nos ven por la televisión, ¿cómo pudo Juan, el apóstol Juan, hace 2000 años, haber profetizado que llegaría el tiempo en que el mundo sería controlado por un chip si no se hubieran inventado las computadoras? Gracias al invento de las computadoras, está en las manos de los gobiernos controlar y marcar a todo el mundo y a todos los ciudadanos. Si las computadoras no se hubieran inventado, ni tampoco los satélites de comunicación, nunca hubiéramos podido ver esta profecía cumplirse. Entonces, una de las más grandes evidencias de que Dios existe, hace poco tuve un debate tremendo con un ateo inglés. Yo le dije a este ateo, bueno, usted me puede probar empíricamente de que Dios no existe, y pues claro que no. Usted me puede probar, le dije a este ateo, que la materia produce el pensamiento y que la materia produce la conciencia. Usted como ateo me puede decir simplemente, pues el Big Bang, hubo una explosión y el mundo y apareció el universo. ¿Quién produjo esa explosión? ¿Qué fue la causa antes de esa explosión que produjo que explotara eso? ¿O que de la nada produce algo? Sabemos que físicamente la segunda ley de la termodinámica establece que todo se desgasta, que todo sufre un deterioro. Demuestra que el universo tuvo un principio, porque el Sol pierde millones de toneladas más a cada segundo. Las estrellas se están desgastando, estamos recibiendo luz de estrellas que ya desaparecieron. Si el Sol desapareciera, tardaría 8 minutos en regresar la luz aquí a la Tierra para saber que el Sol ya desapareció. Entonces, estas preguntas que los ateos modernos y los científicos modernos no tienen explicación, simplemente dicen, no existe, ¿verdad? Pues como yo le dije al ateo, se requiere más fe para creer que no existe Dios, que para creer que existe Dios. Porque usted no puede dar una sola prueba de que no existe Dios, más que la amargura en su corazón de por qué existen las guerras y por qué existe la maldad. Entonces, esto impide a muchas personas acercarse y conocer a Dios. La amargura, porque el 98% de los ateos son personas enojadas contra Dios, contra algo que no existe. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Están enojados contra algo que no existe y están desesperadamente buscando y haciendo creer a la gente de que no existe. Bueno, si no existe algo, no te preocupes que alguien crea. Son una bola de tontos los demás entonces. Pero si no existe, ¿verdad? ¿Para que te pases la vida? Como dijo Jean-Paul Sartre antes de morir. He pasado la vida en 1969 peleándome contra algo que yo siempre dije que no existía. Gasté mi filosofía en la vanidad. ¿Qué es entonces la marca de la bestia? ¿Cuándo serán cumplidas estas profecías? ¿Hay alguna conexión entre
la marca o el chip que todos, vamos a ver, las naciones están buscando controlar para eliminar ya el papel moneda y las tarjetas de crédito. Y nos acercamos a un paso acelerado al cumplimiento del escenario bíblico que Dios estableció. ¿Quiénes serán las personas que recibirán esta marca? Vamos a ver en primer lugar, para comenzar a despejar incógnitas, que esta marca no ha sucedido en el pasado. Este es el primer asunto que tenemos que resolver, el tiempo o el periodo de esta marca. Muchas personas creen que el libro del Apocalipsis ya se cumplió. A estas personas se les llama en la teología preteristas. En otras palabras, que el anticristo fue César Nerón. Porque si tú pones César Nerón y lo traduces al hebreo o al griego, tiene el 666. Entonces comenzaron a enseñar que ya Nerón había sido el anticristo y que en el año 70, después de Cristo, cuando el general Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, arrasó con toda Jerusalén, fue el tiempo de la tribulación. Bueno, vamos a ver en primer lugar, ¿verdad?, que César no pudo, imposible que haya sido el anticristo. En primer lugar, el libro de Apocalipsis fue escrito 90 años después de Cristo, o en el año 90, perdón, del año primero de la era cristiana. Aproximadamente 60 años después de que Cristo murió. Entonces Nerón vivió aproximadamente en el año 50 o 55 del primer siglo de la era cristiana. En segundo lugar, Nerón no cumplió las profecías que están establecidas en el Apocalipsis. Dice Apocalipsis 3:8 que el anticristo va a ser adorado por todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En segundo lugar, el Nerón no forzó a nadie a marcar, porque no existía la tecnología hace 20 siglos para marcar a nadie, como lo va a hacer el anticristo. En tercer lugar, el anticristo va a ser asesinado con una espada o con un puñal, porque la palabra que se usa en el griego, en Apocalipsis 13, que vi una herida en una de sus cabezas, es una herida producida por un arma punzocortante. Tal vez alguien muy cercano a él lo va a apuñalar al anticristo o le va a encajar una espada, pero la Biblia dice que el anticristo va a revivir. Nerón jamás sufrió una herida ni volvió a vivir. Y finalmente, Nerón no tuvo de aliado a un socio como el anticristo lo va a usar, a un líder religioso llamado el falso profeta. El falso profeta controlará todas las religiones en lo que se conoce actualmente como el movimiento ecuménico internacional, donde están usando la bandera de Juan 17:21 para que todos seamos uno. El otro día nos llegó una carta de una diócesis de Nueva York que nos invitaban a formar parte de un grupo internacional de oración. Pues vamos a orar musulmanes, vamos a orar brujos, vamos a orar hindúes, vamos a orar cristianos, protestantes, católicos, todos vamos a orar por la paz. ¿Qué respuesta les dimos? Simplemente no pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y claro que todos anhelamos la paz, pero tenemos que entender algo, la verdad no la podemos comprometer. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nos tacharon de intolerantes, que cómo era posible que fue. No estamos en contra de nadie, simplemente estamos diciendo, Jesús vino a traer espada, y precisamente a dividir la luz de las tinieblas. Y este radicalismo de Jesucristo, de decir que Él es el único medio para poder acercarse a Dios, para decirnos que el que ha visto a Él, ha visto a Dios, para decirnos que no hay ningún otro mediador, ni santos, ni vírgenes, ni papas, ni profetas, ni nadie, más que Él para acercarnos a Dios, es lo que ha traído al mundo su rechazo, y por eso le crucificaron, y por eso le sigue crucificando la gente a través de aquellos que exponen este mensaje, porque la gente no quiere aceptar las verdades absolutas. Esto se llama relativismo. O sea, como tuvimos en un debate también hace mucho tiempo con un famoso comentarista, Nino Canún, en Televisa, y ahí estaba un brujo, estaba un musulmán, estaba un rabino, etcétera, etcétera, y al final les dije, bueno, que entonces cada religión tiene una verdad, no existe una verdad absoluta. Es verdad que el budismo tiene una verdad,
los musulmanes tienen una verdad y las demás religiones tienen una verdad. Entonces no hay una verdad absoluta porque todas se contradicen. El budismo no tiene a Dios, el budismo es ateo. Los hindúes tienen más de 6 millones de dioses. Los musulmanes dicen que Mahoma es el Dios a través de Alá y que ascendió en la cúpula de la roca en el año 630 o 35 después de Cristo. Entonces, de todas estas cosas que examinamos, ¿quién dice la verdad? ¿O acaso no existe la verdad? ¿Cada quien tiene su verdad entonces? Entonces viviríamos en un mundo relativismo donde cada quien hace lo que quiere. No hay leyes morales establecidas. Cada quien tiene sus leyes morales. Mira, yo soy homosexual y tú no eres homosexual. No te metas con mi vida. Este es mi estilo de vida. ¿Sabes una cosa? No me interesa lo que tú pienses. La Biblia dice que los homosexuales no verán el reino de Dios. Y que si tú eres homosexual te tienes que arrepentir porque la sangre de Cristo te puede limpiar y te puede dar la purificación que tu alma necesita. Entonces, ¿quién legisla la moral? ¿Quién dice que es bueno y que es malo? Hitler y los nazis dijeron que ellos eran absolutamente sumisos al Tercer Reich, al Partido Nacional Socialista Alemán, y que cuando los condenaron en el juicio de Gutenberg allá en Alemania, en Berlín, se defendieron diciendo eso, obedecíamos órdenes, hasta que un abogado les dijo, está muy bien, pero ustedes tenían una cosa que todos los seres humanos tenemos, que es la conciencia. Y por eso cuando en Vietnam, en la guerra de los 60, los soldados americanos regresaron a Estados Unidos, los condenaron en un juicio marcial. ¿Por qué? Porque mataron civiles desarmados. Y ellos decían, es que no sabemos quiénes eran, es que tienes tu conciencia para saber que no vamos a matar civiles, vamos a matar personas que tengan un arma en sus manos. Entonces, si no tenemos leyes morales, somos cada quien el originador de nuestra propia conducta. Si Dios no existe, se vale todo. Si no hay leyes morales, cada quien establece sus 10 mandamientos. Pero hay un Dios, damas y caballeros, en los cielos, que bajó a través de Jesucristo hace 2000 años y nos dejó la Biblia. Y la Biblia es el único manual con verdades absolutas de los billones de volúmenes de literatura que existen en las librerías del mundo. El único libro con los registros más antiguos de física, de genética, de historia, de poesía, de literatura, de psicología, de arqueología, de geología y de cualquier academia disciplinada que tú puedas tener. Qué maravilloso es este libro cuando sabemos que contiene las evidencias para darnos la seguridad de que cuando la oímos y sabemos que su palabra es cierta, sus profecías se cumplirán. Así pues, la interpretación de que César Nerón fue el anticristo fue totalmente una falacia. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? Habiendo determinado que la marca de la bestia no fue del pasado, ni que tampoco se han cumplido las profecías del Apocalipsis, el siguiente asunto es, examinemos la naturaleza de esta marca futura. Durante la tribulación, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que el apóstol Juan vio otra bestia. En el Apocalipsis se le llama al anticristo no un animal, no un corderito, no un borreguito ni un venadito. El título que se lee en el griego es bestia, porque es como exactamente algo sanguinario, cruel, sin sentimientos. Las bestias, ¿verdad?, matan por instinto. Nosotros matamos por el gusto de matar. Muchas veces descendemos a un nivel más bajo que los animales. Pero el título que el Espíritu Santo escogió para el anticristo fue la bestia. Porque va a ser una bestia, va a ser un hombre, escúchenme, deshumanizado. Un hombre como los que estamos viendo ya a nuestro alrededor. Personas que ya no tienen humanidad, que realmente no merecen la pena de seguir viviendo. Personas que violan a niños de 4 o 5 años. Cadenas de prostitución de pederastas que violan a 50, 100 niños, que los arruinan psicológicamente y los matan para toda su vida. Cosas horribles que estamos viendo en nuestra sociedad. Niños que están matando a otros niños. Asesinatos múltiples en las escuelas. Ya vemos cabezas cortadas, cuerpos desmembrados. Frankenstein parece Pinocho con los monstruos de ahorita. Así es increíble al grado de deshumanización y de desensibilización que estamos llegando. Se están perdiendo los sentimientos ya.
Ya no hay humanidad. Ya nos vemos como objetos. Mira, eres mi amigo si me sirves a mis intereses. Pero si te meten a la cárcel, ni te vuelvo a visitar. Si estás enfermo, ni te voy a visitar tampoco. Porque solamente te veo si me sirves a mis intereses, eres mi amigo. Pero esta sensibilidad de ver a la gente como objetos y no como almas por las cuales Cristo dio su vida en una cruz, se está disminuyendo día a día. El afecto natural se está perdiendo. Los hijos insultan ya a los padres se divorcian con la mayor facilidad del mundo. No les importa con quién se quedan los niños, no les importa su felicidad más que la de ellos nada más. No les importa marcar la vida, no hay espíritu de sacrificio por los demás ya. Todos estos síntomas de la deshumanización las escribió en 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 4, el apóstol Pablo. Lo pueden leer ustedes en su casa. 2 Timoteo 3, del 1 al 4. Pero dice Apocalipsis que esta otra bestia, que va a ser un líder religioso, subió de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El líder religioso que el anticristo va a necesitar, y aquí podemos poder presenciar algo que la historia nos da testimonio, damas y caballeros. A través de la historia, desde la muerte de Cristo hasta el siglo XXI, el poder político siempre ha necesitado a la religión. Todos los gobernantes necesitan adherirse a una religión que controle esa nación, porque son los votos. O sea, si tal religión controla tal país y el 80% de esas personas profesan esa religión, el gobierno tiene que adherirse y simpatizar con esa religión y dar el favoritismo a esa religión, porque son los que van a votar para los próximos gobernantes de ese partido político. Cuando Cristo murió, había 2 partidos, el partido de los religiosos y el partido del Imperio Romano, el poder político, el poder religioso. ¿Quién fue el que crucificó a Cristo? El partido religioso. El partido religioso vino y vio a Cristo como una amenaza. Ese hombre venía a decirles que estaban equivocados, que las religiones, Cristo vino a decir, las religiones no salvan a nadie. Y Cristo baja del cielo para decirnos, yo no vengo a traer una religión, vengo a traerles un reino. Vengo a hablarles del reino de mi Padre. Vengo a decirles cómo después de que tú te mueras, puedes participar de ese reino. Vengo a decirte que he venido a traerte, a darte vida y a darte una vida en abundancia. Vengo a decirte que no debes estar afanado por tu vida. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comprar? ¿Dónde de vivir? ¿Mañana con quién viviré? ¿Y si mi esposo me deja? ¿Y no tengo seguro social? Todas estas cosas, Cristo dijo en Mateo 6, las buscan las gentes que no me conocen. Pero miren los pajarillos de los campos. Miren las flores del campo que no se vistieron con la gloria de Salomón. Las aves de los cielos nunca están, cuando se acuestan en la noche los pajaritos, mañana voy a llamar a Banamex a ver cuánto tengo. Pío, pío, pío. Dice, no siembran ni guardan en granero los pajaritos, y vuestro Padre los alimenta. Y ustedes entonces, ¿por qué no confían? Que busquen mi reino y les daré todas las cosas, porque he venido para no solamente a darles, a morir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, este es el Cristo que crucificaron hace 2000 años. Este es el Cristo que sigue siendo perseguido. No el Jesús de tal o tal religión, porque hay muchas religiones que me dicen, yo creo en Jesús. Y les contesto, ¿en cuál? Hasta mi cuñado se llama Jesús. Yo creo en Dios. Oye, ¿en cuál Dios? El diablo cree en Dios. El diablo no es ateo, ¿sabían? Dice Santiago 2 que el diablo cree y tiembla. Entonces el problema no tampoco es el ateísmo, sino en cuál Dios crees. Yo tengo mi filosofía. ¿Cuál filosofía? ¿En qué está basada? ¿Qué fundamento filosófico, real, absoluto tiene tu filosofía? Tú eres musulmán, bueno, ¿en qué está basada? Pues en Mahoma. Mahoma se casó con una niña de 10 años. Y después tuvo como 8 o 10 esposas. Si ese crees que es tu líder, bueno, entonces me doy cuenta que moralmente, ¿verdad? Estás equivocado. Yo no puedo fundamentar mi vida moral en alguien que no me da un ejemplo de la moral. Como lo fue Jesús, el Hijo de Dios, el hombre irreprensible, con una gloria más grande que la de los mismos cielos que Dios creó. Entonces, esto es el problema que tenemos que enfrentar, porque somos pensantes, damas y caballeros. Tenemos una inteligencia que nos da
y nos dice que es la razón la que nos debe de guiar a la verdad. La razón. Y la razón no está en contradicción con la ciencia, ni la ciencia contra la razón. Todo lo contrario. Tenemos que investigar, tenemos que ver y tenemos que saber que podemos encontrar la verdad en el Hijo de Dios. Entonces es importante que nosotros sepamos esta naturaleza. Este falso profeta, que va a ser el líder religioso, va a comenzar a ordenar. Escuchen, va a ser el líder religioso el que va a ordenar que el mundo se marque, no el anticristo. Vean ustedes el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra. Apocalipsis 13, 14. Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando. Está hablando del falso profeta, no está hablando del anticristo. El falso profeta va a mandar, va a hablarle a la gente que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y dice el versículo 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Será imposible en esos tiempos ser indecisos, pecadores que nos escuchan en esta tarde. Si hay un momento para que tú decidas ya a quién vas a seguir y a quién vas a creer, es hoy. Dice la Biblia, no es cuando tú quieras. Ninguno de ustedes ha venido aquí por coincidencia. Todos ustedes tienen aquí una cita con Dios. Pudiste haber ido, te puedes haber ido a Acapulco ayer, o algo pasó, te puedes haber ido a Tepoztlán, pero estás aquí en el DF disfrutando del DF. Gracias a Dios que no salió de la carretera. No saben del infierno que son las carreteras ahorita. No se imaginan 8 o 10 horas de tráfico para llegar a cualquier lugar. Así que bienaventurados sean los que se quedaron en el DF. Pues ustedes que se quedaron aquí, ¿verdad? Están disfrutando de esta conferencia que va a determinar no tus próximas vacaciones, sino tu vida eterna. Y es importante que tú entiendas eso en el plan de Dios. Tú estabas ya incluido y te ha traído aquí Dios para hablarte la verdad. Y muchas veces la verdad duele, pero esa verdad es medicina para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Los que no acepten esta marca, dice la Biblia, serán muertos por la guillotina. El anticristo va a usar la guillotina de la Revolución Francesa de Robespierre. Lo que hicieron en la Revolución Francesa, guillotinar a todos, el anticristo lo va a usar. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice, que esa palabra es cortarles la cabeza, los va a decapitar. La decapitación se usará para todos los que no quieran aceptar la marca del anticristo. Dice el capítulo 14 del Apocalipsis, versículos del 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y así es como funciona el pecado. El pecado no podría funcionar si no nos prometiera placer. Entonces, cuando tú ves a una mujer que no es tu esposa y pones tus ojos en ella, estás disminuyendo. Cada vez que ves a una mujer que no es tu esposa, estás robando de tu corazón el amor por tu esposa. Porque los ojos de Jehová están sobre todos los seres humanos y Dios considera sus veredas. Y cuando nosotros comenzamos a creer que si podemos irnos con otra muchacha o más joven o tener una aventura sexual, la puedes tener, pero ¿sabes una cosa? Las consecuencias serán mucho más, infinitamente más graves que la media hora que tuviste de placer. Cuando tú quieres robar lo mismo, ahorita me robo 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, correcto, y te va a satisfacer cierto tiempo, pero el gozo del pecado es corto, dice la Biblia. No puede durar el pecado, porque dinero mal habido será maldecido por Dios. Nadie que me escucha y a través de la televisión que tenga dinero, que no haya hecho honestamente, lo podrá nunca disfrutar. Porque para que podamos disfrutar lo que tenemos, necesitamos la bendición de Dios.
Dice en Eclesiastés capítulo 6, versículo del 1 al 2. He visto un mal debajo del cielo, a personas a quienes Dios les da dinero, les da honra, hasta salud. Nada les falta, dice el rey Salomón, de todo lo que tienen. Pero Dios no les da el don para que disfruten lo que tienen. Entonces, una cosa es que tú veas a tu compadre con su carrazo y por aquí, mi compadre se divierte y vale cosas. Y aquí yo estoy en una reunión de oración. Hoy, el domingo están en Acapulco y aquí estoy yo en la iglesia. Bueno, aparentemente, ¿verdad? Así pasa. Pero no tengas envidia, dice el Salmo 37, de los inicuos. Porque como la hierba serán cortados y nunca podrán disfrutar lo que tienen. El proceso y el camino de Dios es sembrar y esperar que crezca el fruto. Y cuando venga el fruto, no te imaginas la cosecha tan grande que Dios tiene para todos nosotros. La Biblia es muy específica de la forma en la que este falso profeta va a hacer que la gente sea marcada con el 666. Ahora bien, ¿qué es una marca en la Biblia? Vamos ya a profundizar un poco más. ¿Por qué una marca? ¿Por qué hace 2000 años el Espíritu Santo escogió que sería una marca a la que el anticristo? ¿Y por qué el 666? ¿Por qué no el 77? O el 555. Quiero decirles que no hay una sola palabra en la Biblia que no haya sido escogida por Dios. Todo tiene un significado espiritual, como lo vamos a ir desarrollando. Muy bien. La palabra marca en la Biblia tiene 3 implicaciones. La primera, en Daniel capítulo 3, versículo 1, hace 2600 años, es interesante que el rey Nabucodonosor, el rey que dijo Saddam Hussein que él era la reencarnación de Nabucodonosor y que él iba a reconstruir los jardines colgantes de Babilonia, el rey Nabucodonosor mandó edificarse una estatua. Y escuchen las medidas de esta estatua. Versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. 666. Vemos en primer lugar que esta marca del 666 está relacionada en la Biblia con la idolatría y con el paganismo. El 666 está relacionada con la idolatría y el paganismo. Ahora entiendes por qué los grupos como los Rolling Stones, Judas Priest, y esos época de la 60, 70, 80 de los heavy metal, esos grupos, ¿por qué usaban en las portadas de sus discos el 666? ¿De dónde lo sacaron? Tú nunca ves a un padrecito con el 666, ¿verdad? Ni a un pastor con el 666, menos al Papa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estos grupos satánicos que siempre proclamaron tenemos relaciones con Satanás, como la palabra de Kiss, que significa kingdom, en inglés significa reino al servicio de Satanás? Lo significa Kiss, el reino, king al servicio de Satanás. Entonces, ¿por qué usaron el 666? ¿De dónde lo sacaron? No lo sacaron del libro del Mormón, ni lo sacaron del Tripitaka de Buda, ni el Corán de los musulmanes, ni tampoco de los escritos de Confucio. ¿Por qué es el número de la Biblia el que lo usan todos los satanistas y los ocultistas? En segundo lugar, encontramos en el libro de Levítico que se usa la marca como una referencia para todos los que llevaban inmundos o la lepra y eran contagiados ceremonialmente por esta enfermedad, la lepra. En segundo lugar, el 666 no solamente está asociado con la idolatría y el paganismo, sino también con la inmundicia mental. La inmundicia mental. Dice la Biblia, no se conformen a este mundo, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Romanos 12:2, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero decirles esto, que ninguna persona que se llame cristiana, entre comillas, y tenga pensamientos inmundos, conocerá nunca la voluntad de Dios. Siempre te preguntarás, ¿y por qué la predestinación? ¿Y por qué la soberanía de Dios?
¿Y qué creó a Dios? ¿Y por qué creó Dios al diablo? ¿Y por qué Dios, si es bueno y es misericordioso, permite que los niños se mueran en los tsunamis? Y todos estos cuestionamientos filosóficos no se pueden entender más que con la luz del Espíritu Santo, usando la Biblia. Y si tú tienes algo en tu mente que es la inmundicia sexual, no podrás conocer, ni entender, ni pasar del Evangelio de Juan. Nunca entenderás Apocalipsis, ni Ezequiel, ni las cosas profundas de la teología cristiana, porque se requiere como condición ser puros de corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios es un Dios puro y santo. Y si queremos caminar con Él, tenemos que ser puros y santos con Él. Porque si no tenemos estas características en nuestra vida, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. El Espíritu Santo es Espíritu Santo. Y me dice el Espíritu, quiero caminar contigo. Guíame a la verdad, Espíritu Santo. Y me dice el Espíritu Santo, límpiate. Santifícate primero. No te voy a dar la mano, ni te voy a guiar a nada, hasta que no limpies tu corazón y tu mente. Y entonces, ya que te limpies y te laves con la sangre del Hijo de Dios, podré caminar contigo y llevarte por sendas de justicia, por amor del nombre del Padre Jesucristo. Entonces, esto es importante que nosotros sepamos. Y en tercer lugar, en Ezequiel capítulo 9, en el Antiguo Testamento, hay una marca que es diferente a la del anticristo. Y dice así, Ezequiel capítulo 9 es el juicio de Jerusalén. Y Dios manda un ángel para que maten a todas las personas que se encontraban en Jerusalén. A todas las personas que estaban en Jerusalén sumidas en el paganismo, en la idolatría y en la inmundicia sexual. Y dice Ezequiel 9, versículo 4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles una Tav, T de tío, A de Armando, B de Víctor, Tav en el hebreo, que es una marca, que es la transliteración al griego de la marca del Apocalipsis. Ahora vean ustedes que no solamente hay una marca, o sea, ¿por qué esa necesidad de estar marcados? O sea, todos estamos marcados, para el bien o para el mal. En esta mañana, y todos los que nos ven por la televisión también, Dios tiene sus marcados. ¿Y quiénes son? Ponles una marca o una señal en la frente. Lo mismo que va a hacer el anticristo. A los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad y matad, no perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia. Maten viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere esta marca o esta señal, no se acerquen y comiencen por los prostíbulos. ¿Eso dice? ¿Eso dice? Comiencen por el Partido Comunista. ¿Eso dice? Comiencen por mi iglesia, por mi santuario. Antes de que Dios juzgue el mundo, nos va a juzgar a nosotros. Y quiero decirles, estamos ahorita en una época en la que Dios está purificando a los que verdaderamente quieren ser puros. Y va a guiarlos a toda la verdad. Y ahorita estamos viendo quienes que muchos que profesaban que eran cristianos, o tal vez hasta predicadores, están llegando a la insanidad mental ya de lo que están hablando. Están llegando a la insanidad mental, hablando locuras, maldiciendo muchos a sus enemigos. Cuando ella nos dice que no maldigamos a nadie, haciendo cosas, ¿verdad?, incoherentes, que dices, Dios mío, pero ni en el circo Ataide vi estas cosas. Pero ese es el tiempo de la prueba al que está la iglesia atravesando. ¿Por qué? Porque muchos cristianos que hay aquí también en esta mañana no se disipulan simplemente. Van a la iglesia y ahora es entretenimiento. Una buena música, baile por aquí, por acá, racachá, y una predicación, todo es amor, Dios no juzga, no es la ira de Dios nunca, no hay infierno, no hay estas cosas, y la gente pues eso es lo que quiere oír, eso es lo que la naturaleza caída anhela oír. Pero cuando se habla del pecado y del juicio, la gente no quiere saber nada, lo mismo que en tiempos de Cristo. Entonces, es la época que estamos viviendo, damas y caballeros, santos de Dios.
Es la hora que tú te decidas ya si quieres ser marcado por el Espíritu Santo. Y si tienes la marca del Espíritu Santo, porque eres hijo de Dios, tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto. Y el fruto es Romanos 6, 22 al 23, la santidad, la santificación, la pureza sexual, la humanidad y vivir para los demás. Estos hombres que fueron marcados en Jerusalén, podías preguntar ahorita, oye, pero ¿cómo Dios en la Biblia? Como me dijo un ateo también, esto es un plato favorito de los ateos. Oye, ve la Biblia aquí, manda a matar a Dios. Espérame tantito. Si Dios es Dios, Él es el único, esto es racional. Si Dios es Dios y Él nos creó, Él tiene derecho de darnos o quitarnos la vida, ¿sí o no? Sí. Bueno, si Él tiene derecho a quitarnos la vida, Él también decide cuándo una persona no merece seguir viviendo. Y por eso mandó matar a los cananitas y tantos exterminios que hubo en la Biblia, que los ateos usan como genocidio, cuando no saben que el motivo no fue el genocidio, porque para poder decir que asesinó es con premeditación, alevosía y ventaja y por venganza. Entonces Dios es el único ser, la única criatura que tiene el derecho y la soberanía, porque tiene que ser soberano, de decidir quién muere y quién vive. Y si Él te quiere llevar a través de un terremoto y que te caiga un ladrillo en la cabeza, o si quiere llevar a niños para que no sigan sufriendo a través de un tsunami, o quiere a través de una erupción volcánica o a través de un balazo en la calle, no sé cómo, todos nos vamos a ir de diferente forma. Es Dios el que va a escoger cómo te va a llevar a ti y cómo me va a llevar a mí. Entonces, Él es soberano. ¿Quién puede discutir con Él? Cualquiera que discute con Él está oscureciendo la sabiduría de Dios, porque te pones en una posición que es irracional, creer que eres más inteligente que tu propio Creador. La pregunta para las personas en esta mañana, ¿verdad?, que vivan durante la tribulación, porque muchos de ustedes, Dios no lo quiera, pero muchos de ustedes, este mensaje lo vas a oír en los próximos años, cuando millones de cristianos desaparezcamos del globo terráqueo a través de lo que se llama el rapto de la iglesia. La Biblia dice que ahorita el próximo evento profético de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Si me preguntas qué sigue en las profecías bíblicas, que millones de cristianos desaparezcamos de la noche a la mañana. Y van a decir que nos llevaron los ovnis. Y por eso la aparición de los ovnis desde 1946 se intensificó la aparición de los ovnis por todos lados. Y nosotros no discutimos. Como una vez me dijo el señor Maussan, que es especialista en ovnis, bueno, es que los cristianos no creen en los ovnis. Claro que creemos en los ovnis. No se puede negar la evidencia empírica de un video que hay algo y que apareció y que por todos lados. Eso no lo negamos. Pero nosotros no les llamamos ovnis, les llamamos ovis, objetos voladores identificados, porque nosotros sabemos quién está, qué poder de energía satánica se encuentra detrás de ellos. Y la Biblia nos dice, cuando estudias la Biblia, que Satanás puede manipular la energía y puede hacer que este pupitre comience a levantarse. Puede hacer que ahorita se te aparezca en la noche un hombre con una barba negra o con dos chivos negros. Puede hacer que oigas suenos de cadenas arriba de tu casa. Te puede hacer que diga, se te aparezca alguien en la noche que diga que fue Juan Diego. Él tiene un poder impresionante. Satanás es un ser que después de Cristo, escúchenme, es el ser más inteligente y sabio del universo. Lucifer. Entonces es un ser que existe y que es real, cuyo objeto es atormentarte mentalmente. El objetivo de Satanás es atormentarnos mentalmente, llevarnos a una depresión, a la ansiedad, a la angustia, a pintarnos un cuadro negro. No, tú ya no vas a salir de perico perro, ya nunca te vas a casar, ya nunca te va a ir bien, ya no puedes levantarte, ahí te vas a quedar tirado. Este es el cuadro que Satanás le pinta a la humanidad, pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. He venido para que prosperes espiritualmente en todas las cosas que tú emprendas. He venido para que tú puedas entender el sentido de tu vida, de dónde veniste, quién eres, de dónde te diriges. Vengo a darte esperanza, justicia. Vengo a ponerte en un camino que se llama el camino de la santidad. Es el único camino donde puedes ser feliz. Porque sin santidad es imposible ser feliz. Y en penúltimo lugar, Jesucristo dijo en Marcos capítulo 8, para las personas que en esta mañana me digas, pues,
tal vez ahorita no me conviene aceptar a Cristo, porque tengo un amante. Tal vez ahorita no me conviene seguir a Cristo, porque tengo unos negocios que no son muy limpios, que digamos. Ahorita no me conviene servir a Cristo. Escúchame, un hombre igual a ti, que pensó eso hace 2000 años, y dijo lo siguiente: alma mía, muchos bienes tienes, descansa, repósate, ya tengo seguro el banco, ya tengo seguro en mi futuro. Y oyó una voz que le dijo: eres un necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Vienen a pedir tu alma. ¿Quiénes vienen? Los demonios. Y tú tal vez tengas estos pensamientos, pero te pregunto, ¿tú sabes que hoy en la noche vas a vivir? ¿Alguno de ustedes sabe que mañana va a amanecer? Ninguno. Nadie de los que me escuchan. Dice la Biblia, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día que Dios te dice, claro, yo veo que estás atado. Estás con cadenas de adulterio, de homosexualidad, de pornografía, de traición, de engaño, de mentiras, de lo que tú quieras. Pero hoy he venido a romper esas cadenas. Confía en mí. Yo sé que tú no vas a dejar a tu amante, no vas a dejar los negocios ilícitos, pero si tú me pides que entre a tu vida, yo te voy a dar el poder para que tú puedas vivir la vida que yo quiero que tú vivas. Dios no nos dice, primero pórtate bien y ven a mí. Dios nos dice en el Evangelio, vengan como están. Si tus pecados fueran negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Ven cómo estás y encontrarás el fruto de la vida en la persona del Hijo de Dios. Dice la Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 35, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esta es la decisión que todos ustedes tienen. Es que si me entrego a Cristo, ya no voy a poder divertirme como mi compadre, no voy a tener amantes, no voy a poder fornicar. Es que el engaño consiste en que te ha hecho creer Satanás que ahí está la felicidad. Y tú te das cuenta que la fornicación, las madres solteras, los pederastas, la homosexualidad, las cárceles, los hospitales psiquiátricos, las clínicas de rehabilitación, son instituciones por todos lados para personas engañadas que creyeron que iban a ser felices o que iban a ser mejores que otras, viviendo en el camino de la perdición y del pecado. Ese es el engaño precisamente que existe en el mundo. Es como una niebla que los seres humanos no saben cuándo está la felicidad. Pero dice Cristo, pero si tú crees que pierdes tu vida y me dices en esta mañana, aquí está mi vida, Señor, sí, no me importa lo que pierda, pero voy a salvar mi alma y tengo ya la paz y la seguridad de poder vivir y la esperanza de morir algún día contigo, entrégale tu vida a Jesucristo en esta mañana. Y dice la Biblia, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y pierde su alma? ¿De qué te sirvió? Ganaste, tal vez fuiste hasta presidente de la República, gobernador del Estado de México, diputado, juez, procurador, o artista de cine, o cantante, o músico famoso, o guitarrista famoso, o deportista famoso, y alcanzaste y llegaste a la gloria. Y cuando llegues ahí arriba, ahí en la abundancia, no vas a saber manejar el dinero, no vas a saber manejar la gloria, y por eso son divorcios, depresiones, drogas, alcoholismo, porque no saben cómo manejar eso. Nos volvemos dioses. Creemos que podemos manejar eso y no somos capaces de hacerlo. Aquel que no conoce la historia está condenado a volver a repetirla. Es la historia de todos los césares, los emperadores, los dictadores, cantantes famosos, artistas de cine de Hollywood. ¿Cómo acaban todos? ¿Cómo acaban todos? Y ese no es el camino que Jesús nos vino a enseñar. Ahora, el 666 es escogido por el Espíritu Santo por la siguiente razón. Una de las mejores cosas para poder encontrar el significado del 666 se llama, en teología, la gematría. ¿Qué es la gematría? La Biblia le atribuye un valor numérico a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y igual el alfabeto griego, también cada palabra cada letra tiene un número. Entonces, tanto el griego como el hebreo tienen un valor numérico en sus letras. Entonces, cuando nosotros tenemos el número 6 en la Biblia, apúntalo, el número 6, vamos a comenzar desde ahí, simboliza al ser humano.
porque en el sexto día fuimos creados. Es el número que la Biblia, el Espíritu Santo, nos atribuye en nuestra humanidad. El 7 es el número de la perfección y de la totalidad. Y el 8 es el número de Dios. Si tú pones la palabra Cristo, Señor y Mesías, cualquiera de esas tres palabras en el original griego suman 888. Y cualquier número que sume el 666 está asociado con lo que ya hemos visto anteriormente. Ahora bien, el 6 simboliza el ser humano, el 3 simboliza la Trinidad. Vean ustedes, 6, 6, 6. ¿Qué significa? El ser humano elevado a Dios. La última pieza de arte de Satanás, el anticristo. Desde el principio de la creación le dijo a Eva en Génesis 3, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y desde hace 6,000 años aproximadamente hasta nuestros días, el ser humano se ha creído Dios. Los césares romanos mandaron a adorar a la gente que los adorara como Dios. Y si tú dices, no, es que yo no creo en Dios, eres Dios para ti mismo. Porque si no tienes ningún Dios y eres ateo, tú eres Dios. O sea, no hay Dios que me diga qué mandamientos, qué leyes morales, cuál es la ética. No, yo tengo la capacidad como ser humano de saber educar a mis hijos, de ser un buen esposo. Yo sé lo que es el matrimonio, sé cómo manejar mis negocios. Te haces un Dios. Y la Biblia dice que Cristo vino porque somos inútiles para ayudarnos a nosotros mismos. Ahora bien, cuando nosotros vemos que el número 7 es el número de la perfección, cuando un cristiano recibe a Cristo, pasa del 6 al 7. Porque dice Colosenses 2 que estamos completos en Él, y el 7 simboliza totalidad y perfección. No somos perfectos en la experiencia, somos perfectos ante Dios. Dios nos ve como perfectos, sin mancha y sin arruga. Entonces, cuando nosotros lanzamos a Cristo, pasamos ya al número 7, y el 8 jamás lo alcanzaremos de la divinidad que le pertenece al Hijo de Dios. ¿Qué tan cerca estamos nosotros ya, para terminar, de esta marca, para que podamos nosotros ver que la tecnología moderna ha llegado a niveles impresionantes? Vean ustedes lo siguiente. En la India, en el 2010, se ordenó que 12 millones de personas de tarjetas de identificación, se repartiera para cada ciudadano. Para fines del 2014, la India habrá enrolado 300 millones de personas en este programa. Se les dará un número de 12 dígitos con un registro de sus huellas y escaneo del iris en sus ojos para abrir y manejar cuentas bancarias. Suecia, en marzo del 2012, todos los empresarios de Suecia, sin excepción, y hombres de negocios, comenzaron a proponer abandonar el papel moneda para efectuar transacciones electrónicas. Las monedas y el papel moneda en Suecia representan solo el 3% de la economía. En otras palabras, en Suecia ya casi no hay circulante de dinero. Rusia, marzo del 2011, el presidente Dmitry Medvedev anunció: voy a lanzar una tarjeta electrónica universal como una base de identificación individual para reemplazar todas las tarjetas que se han usado a este momento. Estados Unidos, el presidente Obama produce en el 2012 con una compañía impresionante de tecnología un chip que no pudo lograrse implantar en los ciudadanos hasta el 2015. La compañía eléctrica Hitachi anuncia una nueva tecnología, escuchen esto, en cámaras que escanean 36 millones de caras por segundo. Una cámara que escanea 36 millones de rostros por segundo. El FBI, Oficina Federal de Investigaciones, ha iniciado un programa para capturar y clasificar en sus archivos la información de más de 500 millones de personas. Basta que en San Antonio, Texas, manden la huella vía fax a las oficinas del FBI. El FBI en menos de un minuto le manda la fotografía a la que pertenecen esas huellas digitales, las placas de su carro, dónde vive, qué cuentas tiene y todos sus registros de antecedentes, dónde estudió y hasta qué tipo de sangre tiene. En 30 segundos el FBI localiza a una persona por sus huellas digitales.
30 segundos. Y una escuela preparatoria, la High School en San Antonio, Texas, John Jay, lanza un programa para que cada estudiante ya lleve un chip con un radiofrecuencia para saber dónde se encuentran por tantas balaceras, desde que abordan el camión hasta la escuela, hasta que llegan a sus casas en las tardes. Damas y caballeros, la tecnología moderna nos muestra que nos acercamos a donde las profecías bíblicas lo establecieron hace 2000 años, donde el ser humano va a ser controlado. La falsificación y la clonación de tarjetas de crédito está haciendo perder millones de dólares a las compañías American Express, Banamex, Bancomer, etcétera, etcétera. El papel moneda ya no se puede depositar porque ya te cobraron una cantidad y los narcos ya no pueden guardarlo más que en las casas y tendrán una casa ahí en el puro papel moneda porque ya no puedes meterlo al banco porque te investigan de dónde viene tu dinero. Entonces, todas estas cosas está llevando, ¿verdad?, a un control de eliminar el papel moneda y usar un chip. Vas a llegar al banco, al supermercado, al Walmart, vas a pasar tu mano en lugar de que pasen los cornflakes y con el código de barras, que ya con el código de barras comenzó eso, vas a pasar tu mano y en tu mano vas a pagar y va a aparecer en la caja cuánto dinero tienes y ahí la caja va a sacar el saldo que tienes y si puedes pagar o no puedes pagar la mercancía. Todo va a ser controlado así, ya no va a haber papel moneda, exactamente como la Biblia lo profetizó. ¿A quién quieres tú en esta mañana seguir? Ancha y espaciosa, dijo Cristo, es la puerta que conduce a la perdición, y la mayor parte de la gente va por ella. Y angosta es la puerta que conduce a la salvación, y pocos entran por ella. Escoge tú hoy que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu de Dios, ¿a qué amo quieres servir? Les pido que por unos instantes, los que gusten, inclinen su cabeza algunos segundos. Y así con tu rostro inclinado, hoy que el Espíritu de Dios te ha hablado a través de la Biblia, dile a Dios: Señor mío y Dios mío, he vivido perdidamente, sin conocerte. He vivido para mis intereses personales y te pido perdón por mi egoísmo, por mi soberbia de creer que yo puedo manejar mi vida, mi matrimonio y nuestros hijos. Gracias porque creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo murió y derramó su sangre preciosa para que tú me pudieras perdonar. No por mis obras, ni por ningún sacrificio que haya hecho, sino por tu gracia y porque has tenido misericordia de mí, tal como soy de pecador. Señor Jesús, gracias por haber muerto en mi lugar, por haber pagado una cuenta que yo nunca hubiera podido pagar de mis pecados. Ahora te pido, sinceramente y con todo mi corazón, que entres a mi vida. En este instante te recibo como mi Dios y mi Salvador, como el soberano del universo. Quiero seguirte y conocer la verdad, y sé que la verdad me va a hacer libre. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento con toda mi alma y te doy gracias por el poder que ahora tú has depositado a través de tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios por la Biblia. No estamos solos. Tenemos un manual. Tenemos un mapa. Aquí está. Y simplemente tienes que abrazarla y recibirla en tu corazón y comenzar a leerla todos los días, 5 o 10 minutos diarios. Y ahí, desde tu lugar, a todos ustedes en esta mañana que hicieron esta oración, nos gustaría felicitarlos y orar por ustedes también. Si tú hiciste esta oración, ahí desde tu lugar te pido que te pongas de pie. Párense los que hicieron esta oración, invitando a Cristo a sus vidas. Gracias a Dios. Mucha gente, gracias a Dios. Gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias.
Gracias por toda esa gente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ustedes verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ustedes serán consolados. Bienaventurados los que en esta mañana se han arrepentido de sus pecados y han acudido a abrazar la cruz, la cruz, la cruz, donde el Hijo de Dios hizo la redención.